Esta es una super semana parlamentaria, una suerte de maratón, especialmente en la Cámara de Diputados, donde hay temas que son clave, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta. La relación del gobierno nacional con los gobernadores, la discusión o no del presupuesto 2025, democracia sindical, DNU para el canje de deuda, ludopatía, son muchos los temas. Bueno, por supuesto también está ficha limpia. Por eso esta noche decidimos convocar aquí en Noticias a las 20:30 a Julio Bárbaro, un hombre que en algún momento fue diputado nacional, un hombre de la política, que en algún momento estuvo muy cerca del peronismo y que hoy, como pocos, sabe analizar los escenarios en la Argentina. Julio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, el gusto también es mío desde ya, compartido. Bien. Julio, hablemos de lo que se viene para el gobierno, pero también para la oposición en el Congreso. Hay muchas idas y vueltas a propósito de la posibilidad de que en esta suerte de cuenta regresiva el gobierno tenga presupuesto, el país tenga presupuesto para el año próximo. ¿Vos crees que Javier Milei quiere presupuesto o toda esta conversación alrededor de los gobernadores finalmente no va a prosperar? Bueno, para mí, él prefiere que no exista el presupuesto. Repetir lo anterior da una libertad absoluta. Ahora, lentamente se va tensionando la relación entre el presidente y los gobernadores, porque las promesas no se van cumpliendo y lo complejo se va esparciendo en todo el país. No es tan fácil arreglar, ¿no? Bueno, vos sabés que algunas versiones, estuvimos chequeando información, lo que apuntan es que el gobierno preferiría, más que una negociación colectiva con diputados dialoguistas y con gobernadores de la oposición, es esa vieja postal que tenemos de que cada gobernador encara una relación unilateral, personal con el gobierno. ¿Por qué elegiría la Rosada este camino? Bueno, porque este camino es el fin de la política. La Rosada tiene una concepción, digamos, anárquica. Y entonces, de a uno ya no hay radicalismo, no hay peronismo. Por un lado, hay que asumir que la Argentina, como está en decadencia, como está en una crisis de la que no logra salir, tiene fractura en el gobierno, en la oposición, en los radicales, en los peronistas, en los liberales, en el PRO. Y en las crisis, en los fracasos, las uniones son difíciles, ¿no? Se van echando la culpa los unos a los otros. En los éxitos pasa lo que pasó ayer en Uruguay y a todos nosotros nos generó tanta admiración. El que gana festeja y aclara que va a buscar un acuerdo serio con el derrotado. Ese país es la democracia. De eso nosotros hace un rato que no tenemos, Silvina, ¿no? ¿Y por qué pensás que se usa la estrategia no solamente de dividir a todos los bloques? La propia CGT tiene un cimbronazo, hay grietas en todos los bloques. ¿Por qué se elige esa estrategia y no una en la que en un escenario de crisis, con pobreza importante, lamentablemente todavía con recesión, tal vez el diálogo sería una buena estrategia para ayudar a generar consensos y salidas para todos los argentinos? Porque el oportunismo ha terminado matando las ideas. La Cámpora, que era una izquierda falsa, inexistente, engendró una derecha de verdad, que es Milei. Pero el peronismo no se rehace todavía de ese virus que fue el camporismo. Digamos, como Córdoba se salvó del virus, sigue gobernando. Pero en Santa Fe, donde avanzó y mucho, el peronismo deja de tener peso. Entonces, en lo esencial, el radicalismo tiene una crisis parecida. Está fracturado, los gobernadores. Yo después de la crítica que le hizo Milei a Alfonsín, de decirle golpista, que es realmente absurdo, que no tiene nada que ver con la realidad, creí que, bueno, que los gobernadores radicales, el mismo Puyaro,
Corrientes, como no lo respeto, no lo tengo en cuenta, pero no hubo una defensa de su historia. Y eso es muy triste, porque si cada uno no es capaz de defender lo que concibe en sus orígenes, y nos quedamos en el puro oportunismo, Silvina. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, lo saluda Leandro Dario. En el gobierno están muy orgullosos, o por lo menos destacan mucho, algunas variables económicas que ellos creen que se empiezan a ordenar: estabilidad cambiaria, baja de la inflación, superávit fiscal. Le quería consultar si el peronismo tiene una alternativa económica, un plan económico para ofrecerle a la sociedad. No, el peronismo hoy no tiene proyecto, no existe comunidad. Hay un peronismo que preside Cristina, a quien no apoyó un solo gobernador. Y ella confronta con Kicillof. Y en el fondo tiene miedo de que la historia se revierta y Kicillof tenga hacia ella el mismo olvido que ella y Néstor tuvieron hacia Duhalde, ¿no? Julio, hay otros temas para tratar que tienen que ver, por ejemplo, de ficha limpia, el proyecto de ley de ficha limpia. Hay un sector de la política que dice si se va a ficha limpia va a ser el gobierno de los jueces. Y hay otro que considera que, obviamente, una persona que ha cometido delitos, que ha pasado por la justicia, que ha sido sentenciada, no puede ser un dirigente, un diputado, un senador. Creo que deberían allí incorporarse otro tipo de delitos, no solamente la administración fraudulenta. ¿Es un buen momento para sancionar? ¿Lo ves entusiasmado al gobierno con esta iniciativa o no tanto? No lo veo entusiasmado porque el gobierno busca un diálogo de acuerdo con Cristina. A Milei le sirve Cristina. Y en esa disyuntiva, un argentino tendría que elegir entre el fracaso anterior o el fracaso actual. Pero yo no veo ningún brote verde. La situación de la población, del jubilado, del asalariado, es muy angustiosa y se ve. Y en alguna medida se siguen fabricando encuestas de esas que cuando se acerca el momento electoral demuestran su absoluta carencia de solidez. Yo me acuerdo que hablé con Macri un año antes de que perdiera las elecciones y le dije, vos las tenés perdidas. Me dijo, pero las encuestas las pagan los gobiernos. Y entonces las pagas retribuyen con sueños inexistentes, imposibles, ¿no? Ay, Julio, tenemos muchas preguntas esta noche, pero voy a sintetizar mucho. Ya que estás hablando de los expresidentes, Macri subió al ring a Cristina. Cristina ayudó a que finalmente Alberto Fernández fuera presidente. Luego de esto, Cristina puso en primera persona a Javier Milei y terminó siendo presidente. Y Milei ahora confronta con Cristina. ¿Cómo termina esto? No, para mí Cristina es Menem, en su final. Yo estaba con Néstor y Cristina y Alberto cuando nos dimos cuenta que Menem tenía una base muy sólida de un 30, pero tenía una repulsa de un 60, 70. Y Cristina, si lo abraza a Kicillof, le agrega un 25 y le expulsa un 50. Bien. Lo obliga a la derrota. Ajá. Y eso, Menem terminó siendo eso, una figura extraviada en un Senado donde él era un ser secundario. Para mí Cristina vuelve a esa imagen de Menem. Cuando no la apoyó ningún gobernador, ella que los puso a todos, el peronismo hoy no tiene oradores, porque eligió los subsecuentes. Y los oradores son gente que piensa, de talento. Los de talento nunca son alcahuetes. Julio Bárbaro, te agradecemos mucho esta conversación. Me quedaba una más por sí o por no. Sin presupuesto, ¿va a haber plata para las provincias? Sin presupuesto va a haber un poder que va a obligar a obsequiar a las provincias, que las va a devaluar. Sin presupuesto, las provincias pierden el poco poder que todavía les queda.
Julio Bárbaro, fue un gusto tenerte en esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. Gracias.